Muy buenas noches, licenciado, compañeros. Permito presentar el grupo que nos toca exponer el tema por los siguientes integrantes: John Valverde, Wilmer Puga, Ani Muñoz, Erika Nivicela, Jonathan Molina, Lisette González y Amaris López, quienes vamos a exponer el siguiente tema. Presentación del caso Martínez Esquiva versus Colombia. Sentencia del 21 de junio del 2021. El 6 de octubre del 2020 la Corte emitió la sentencia en el presente caso, la cual fue notificada a las partes y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El 15 de marzo del 2021 el Estado sometió a una solicitud de anulación a la sentencia por violación al debido proceso y equidad procesal durante el trámite. El 24 de marzo del 2021, en el artículo 68 del reglamento y siguiendo instrucciones, la Corte transmitió la referida solicitud de interpretación. El fallo de la Corte será definitivo e inapelable en caso de desacuerdo sobre el sentido. En primer lugar, se interpretará el punto resolutivo sobre la obligación del Estado de cubrir los aportes, la pensión a la señora Jenny Esther Martínez Esquiva, precisando que en el Estado está exceptuado de cubrir los aportes de pensión correspondiente al periodo del cual la víctima fue reintegrada a su cargo al alcance del fallo. El Estado alegó que se había cometido las violaciones al debido proceso y a la equidad procesal en el perjuicio de haberse cometido el Estado. Indicó a la defensa la señora Martínez Esquiva que no presentó oportunamente su escrito de solicitud, argumentos y pruebas, frente a lo cual la Corte no impuso ninguna consecuencia jurídica. De esta forma, incluyó que las consecuencias de carácter procesal son aplicadas con bastante rigor para el Estado, pero de manera laxa. Muchas gracias. Buenas noches, pues siguiendo con explicando el presente caso, pues a mí me tocó lo que es pretensiones. Las pretensiones son muy claras y precisas, pues ya que indican que la accionante Esquiva, la señora Esquiva, pide que se haga se cancele una indemnización y sea reintegrada nuevamente a su trabajo del cual fue sacada sin haber sido previamente sin haberle hecho un previo aviso, ya que ella cree que fueron violados sus derechos y fueron violados tanto el derecho del trabajo. Eso es todo. Continuando con el trabajo, bueno, pues como estamos explicando, se trata del caso de la señora Janina Esther Martínez Esquiva, como indicó, que fue removida del cargo de fiscal delegada, la cual sostuvo o trabajó durante 12 años, y el 29 de octubre del 2014, el fiscal general de la Nación emitió una resolución donde declaró insubsistente su nombramiento, sin motivación alguna, por la cual la Corte, tomando en cuenta que la naturaleza en este caso de los fiscales, las fiscales o como jueces o juezas, que tienen en este caso, que son cobijados en este caso por las garantías
de estabilidad, que esto implica que la institución de un cargo de esta naturaleza por faltas de disciplinarias graves o incompetencias, y que todo este proceso contra fiscales se resuelve mediante procedimientos justos, objetivos e imparciales, según la Constitución o la ley. De igual manera, hablamos de los nombramientos provisionales, la cual indica que si es este régimen de garantías para que un buen desempeño de su función, en todo caso esta provisionalidad no debe extenderse indefinidamente en el tiempo, ni debe ser sujeta a una condición resolutoria. Esta garantía no fue observada en la desvinculación de la señora Janina Martínez, pues es lo que se consideró que la culpabilidad o la responsabilidad, en este caso a Colombia, según por la violación del artículo 8.1 de la Convención. Además, resultó violatoria el derecho a permanecer en el cargo en condición de igualdad de la peticionaria. Esto protegido en el artículo 23.1.c de la Convención. La Corte pues consideró que el Estado no proporcionó a la señora Janina Martínez un recurso eficaz para proteger estas garantías que son establecidas dentro de en este caso la Constitución, pues por ende dio responsabilidad a Colombia por la violación a los derechos de la protección judicial y a las garantías judiciales. Muy amable, gracias. Buenas noches. Al momento, señor tutor, el suscrito va a exponer sobre la motivación de la decisión. Mi nombre es Wilmer Puga. Se establece la importancia de motivar los actos administrativos que impacten en los derechos humanos de las personas, que se hace una revisión de diferentes posiciones jurisprudenciales de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, para resaltar la obligación de motivar los actos administrativos de insubsistencia de los empleados públicos nombrados en provisionalidad en Colombia. Además, se alega que esta desvinculación, la cual se hizo por medio de un acto administrativo, no fue motivada. Habrían violentado las garantías de estabilidad que se le debe reconocer a las y a los fiscales como operadores de justicia. Además, se alega que el Estado habría violado el derecho de la protección judicial, porque en ninguna de las vías intentadas por la presunta víctima habría contado con un recurso efectivo para impugnar la decisión del cese de su cargo. Finalmente, en el marco de los procesos intentados, se alega que el Estado habría violado garantías del plazo razonable en relación con el recurso de apelación interpuesto por la víctima en el ámbito laboral, ya que este fue resuelto casi 4 años después. Las violaciones principales a las normas jurídicas es de la Convención Americana, que trata sobre los derechos humanos en el artículo 8.1, 23.1 y 25.1. Muchas gracias. Buenas noches, estimada tutora. El tema que me tocó fue la motivación de la decisión. El 29 de octubre del 2004, el fiscal general de la Nación emitió una resolución en donde se declaró insubsistente el nombramiento de la señora Martínez Esquivia. En ella no se consignó ninguna motivación, únicamente se precisó que rige a partir de la fecha de su comunicación y contra ella. No procede recurso alguno. Esta resolución se le fue notificada a la presunta víctima el 14 de noviembre del 2004. Indicó que la falta de motivación de la decisión no permitió comprender las razones que determinaron el cese del nombramiento.
De lo anterior concluyo que el Estado no logró demostrar que la situación de provisionalidad de la presunta víctima tenía una finalidad específica vinculada a un marco temporal delimitado o una condición resolutoria. Por lo que se deduce que la desvinculación se dio en el marco de un proceso materialmente sancionatorio sin que se cumpliera con el deber de motivación, el derecho de defensa y el principio de legalidad. Sobre la falta de motivación del acto, la desvinculación, que la insuficiencia del nombramiento en provisionalidad de un fiscal debe responder a las razones del buen servicio, aunque esto no figure expresamente en el acto administrativo. De esta forma, considero que las propias normas en que se sustenta la emisión del acto administrativo en cuestión de independiente, este se encuentra motivado expresamente. Le brindan al sujeto afectado los elementos necesarios para que entienda las razones de la decisión y conforme con ello ejerza en debida forma su derecho de contradicción. Por consiguiente, si la señora Martínez Esquivia considera que su desvinculación había ofendido a una realización de sus superiores, contaba con la posibilidad de cuestionar la legalidad del acto, aduciendo que se trató de una desviación de poder. Muchas gracias. Que proceda mi siguiente compañera. Buenas noches. A mí me tocó decisión y análisis del grupo sobre la decisión sobre el caso de Martínez Esquivia versus Colombia, sentencia del 21 de junio de 2021. Bueno, la Corte nota que no existen disposiciones específicas que regulan la desvinculación de las y los fiscales en provisional, que al considerarse un empleo de nombramiento discrecional, únicamente se encuentran amparados en una estabilidad intermedia. ¿Qué quiere decir esto? Que teniendo en cuenta que el tribunal declaró las violaciones a los derechos de las garantías judiciales, a la protección judicial, ambas, y en relación a las garantías de estabilidad a las y los fiscales, la Corte reitera que considera improcedente utilizar una solicitud de interpretación para someter cuestiones de hecho y de derecho, ya que fueron planteadas en su oportunidad procesal y sobre las cuales la Corte ya adoptó una decisión, así como para pretender que el tribunal valore nuevamente cuestiones que ya han sido resueltas por este en la sentencia. Por ello, decide 5 puntos específicos. Por humanidad. Punto número 1. Declarar inadmisible la solicitud del Estado de la anulación de la sentencia por alegados violaciones del debido proceso y equidad. En los términos del párrafo 14 de la presente sentencia de la interpretación, perdón. Punto número 2. Declarar admisible la solicitud subsidiaria de la interpretación de la sentencia, excepciones preliminares, fondos de reparación en los casos Martínez Esquivia versus Colombia, representadas por el Estado en los términos del párrafo 15 en la presente sentencia de interpretación. Punto número 3. Aclarar por medio de interpretación la sentencia, excepciones preliminares, fondos y reparaciones en el caso de Martínez Esquivia versus Colombia, en lo que se refiere a la obligación de cubrir los aportes de la pensión a la señora Yania Esther Martínez Esquivia, en los términos del párrafo 24 y 25 en la presente sentencia de interpretación. Punto número 4. Desestimar y el imprecedente la solicitud de interpretación de la sentencia de secciones preliminares del fondo de reparación en los casos de Martínez Esquivia versus Colombia sobre el punto de resolutivo 9º presentada por el Estado en los términos del párrafo 30 de esta presente sentencia de la interpretación. Y como punto número 5, disponer que la Secretaría de la Corte notifique la presente sentencia de interpretación de la República de Colombia a los presentes víctimas y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Muchas gracias. Buenas noches, distinguido doctor. Sobre los votos disidentes o individuales. De conformidad con el artículo 66.2 de la Convención Americana, si el fallo no expresare en todo o en parte la opinión unánime de los jueces, cualquiera de estos tendrá derecho a que se agregue al fallo su opinión disidente o individual. Asimismo, conforme al artículo 65.2 del Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, todo juez que haya participado en el examen de un caso
tiene derecho a unir a la sentencia su voto concurrente o disidente que deberá ser razonado. Tomando en cuenta lo mencionado, 2 magistrados salvaron su voto, considerando que, en la primera acción tutelar, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena desconoció la abundante jurisprudencia del Tribunal Constitucional según la cual los actos administrativos mediante los cuales se declara la insubsistencia de los cargos en provisionalidad deben motivarse en atención al principio del debido proceso. Por otro lado, el juez Eduardo Ferrer MacGregor Poisot dio a conocer su voto individual concurrente, que está acompañada en esta sentencia y el cual nos dice: el caso Martínez Esquiva versus Colombia constituye un aporte fundamental en la jurisprudencia interamericana en relación con la independencia de funcionarios y funcionarias que se encarga de la importación de justicia. En efecto, es la primera vez que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronuncia expresamente sobre los estándares relativos a la independencia judicial aplicables también a las y los fiscales, teniendo en cuenta la naturaleza de las funciones que ejercen. A continuación, las conclusiones del grupo sobre la sentencia. Muy buenas noches, mi nombre es Amaris López y expondré las conclusiones del caso. La Corte ha coincidido en proclamar como inadmisible la solicitud realizada por Colombia para la invalidación de la sentencia. Esto con el fin de mantener una equidad en el proceso y, por supuesto, por los distintos incumplimientos en el debido procedimiento, mismos que se han mencionado con anterioridad y fueron desarrollados en el párrafo 14 de la actual sentencia de interpretación. Asimismo, se encontraron de acuerdo en declarar admisible la petición para una asistencia en la interpretación de la sentencia de excepciones preliminares, fondo y reparaciones, expuestas por el Estado y explicada a detalle en el párrafo 15 de la sentencia en el caso Martínez Esquivia versus Colombia. También concordaron en esclarecer a través de interpretación la sentencia de excepciones preliminares, fondo y reparaciones en el presente caso, específicamente para precisar la responsabilidad que ha generado el Estado de contribuir con los aportes a la pensión de la señora Martínez Esquivia Yanina, mismo punto que se trata en los párrafos 24 y 25 de la vigente sentencia de interpretación. Además, acordaron en denegar la solicitud de interpretación de la sentencia de excepciones preliminares, fondo y reparaciones, pedida en el actual caso, pues fue vista como improcedente según los términos en el párrafo 30 de la presente sentencia. Y finalmente, decidieron que la Secretaría de la Corte rinda informe de los delegados por parte de la víctima y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de lo tratado en la sentencia de interpretación que se le realizó al Estado colombiano en este caso. Muchísimas gracias de parte de todos los integrantes del grupo número 5.